Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre apuestas deportivas. En concreto, vamos a hablar sobre el valor, que es un concepto que es muy importante que conozcamos y muy importante que tengamos siempre aquí en la cabeza, sobre todo cuando vayamos a realizar nuestras propias apuestas deportivas. Este concepto nos va a ayudar a descartar esas apuestas que realmente no merece la pena que hagamos y que encontremos esas apuestas que sí que merece la pena y que van a ser esas que nos van a hacer ganar dinero a lo largo del tiempo. En este vídeo te quiero explicar, como digo, qué es, te pondré diferentes ejemplos para que entiendas bien qué es el valor y que a partir de ahora lo apliques en tus apuestas, y para ello también hacia el final del vídeo te enseñaré un procedimiento junto con una fórmula que yo mismo utilizo y me sirve para descartar esas apuestas que, como te digo, no tienen valor y encontrar esas apuestas que sí que tienen valor y que hacen que poco a poco, a lo largo del tiempo, cuando van pasando los meses, mi dinero crezca. Así que vamos a ello. Antes de empezar, como siempre, déjame decirte que si estás interesado en las inversiones o en las apuestas deportivas, te sugiero que te pases por el canal y si te gusta lo que ves, pues encantado de que te suscribas, y lo que es más importante, que si este vídeo te gusta, si este vídeo te parece interesante, que lo apoyes con un me gusta. Es algo que ayuda muchísimo al crecimiento del canal y me ayuda a mí personalmente para seguir motivado, para seguir generando contenido. Así que dicho esto, evidentemente lo primero es explicar qué es el valor. Una cuota con valor no es más que una cuota que para ti, que bajo tu punto de vista, está más alta de lo que debería estar. Por ejemplo, una cuota 2 que tú crees que debería estar en cuota 1,90, 1,80 o hacia abajo. Si te encuentras una cuota que le pasa esto, que tú crees que está más alta de lo que debería estar, eso es una cuota con valor. Dicho de otra forma, ya sabéis, os he explicado en vídeos anteriores del canal que una cuota no es más que una representación de un porcentaje. Por lo tanto, si por ejemplo nos encontramos en una casa de apuestas una cuota 2 y lo pasamos a porcentaje, sabéis que es un 50%, es decir, que la casa de apuestas cree que ese hecho en concreto, el de esa apuesta, tiene un 50% de probabilidades de pasar. Por lo tanto, si tú crees que tiene más probabilidades, que tiene un 60, un 70, un 80, de un 50 hacia arriba, eso es una cuota con valor. ¿Por qué? Porque tú crees que ese hecho tiene más probabilidades de pasar que lo que cree la casa de apuestas. Y es importante resaltar lo que os he dicho, que es bajo tu punto de vista, porque el valor es algo totalmente subjetivo. No hay ninguna empresa, ninguna página web, ni nadie que nos diga el valor real de algo. Todo depende de tu punto de vista, depende de tus conocimientos, depende de tu información en ese acontecimiento deportivo, depende incluso de las experiencias que tú hayas tenido previamente en las apuestas deportivas. El valor es algo totalmente subjetivo y lo que tiene valor para ti puede que para mí no lo tenga, y viceversa. Es muy importante también que tengáis en cuenta que en las apuestas deportivas no se acierta siempre, que una apuesta con valor no significa que sea una apuesta que se vaya a acertar sí o sí, no es una apuesta que es seguro que se va a acertar, simplemente es una apuesta que creemos que va a pasar y que por la cuota que tiene, creemos que tiene valor y que merece la pena poner nuestro dinero ahí, ¿vale? Pero no hay ninguna apuesta que sea segura, y si alguien os promete eso, es totalmente mentira y no confiéis en ellos, ¿vale? Al final, en las apuestas deportivas a veces se acierta y a veces se falla, ¿vale? Pero nadie acierta siempre. Al final la cosa está en que los aciertos que tenemos pesen más que los fallos que tenemos, y que al final eso haga que poco a poco, a largo plazo, vayamos haciendo esa gráfica hacia arriba y vayamos ganando dinero. Para que os quede claro el tema del valor, os pongo un ejemplo con el que seguro que os va a quedar muy claro todo. Imaginad un partido de cuartos de final de Copa del Rey donde se enfrentan el Real Madrid y el Castellón. Imaginad que, bueno, al Real Madrid lo conocéis todos, el Castellón es un equipo que la temporada pasada jugaba en Segunda División B y este año juega en Segunda División. Imaginad que este partido se disputa, como digo, en cuartos de final de Copa, y el Real Madrid viene con una racha muy buena, ganando muy bien, marcando sin que le marquen mucho. Además, Zidane ha dicho en rueda de prensa que están muy motivados y que tienen muchas ganas de llegar a la final de Copa, que va a jugar con los titulares y que todos están a tope, no hay ningún lesionado. Y el Castellón, por contra, ha llegado a este partido pues un poco de rebote, y el entrenador ya ha confesado pues que le molesta un poco la Copa porque están luchando por no descender en Liga y le está quitando más tiempo del que le gustaría para poder dedicar a la Liga y poder pues lograr la salvación en Segunda División. Y además ha dicho que va a jugar con suplentes, ¿vale? Evidentemente todo esto apunta a que el Real Madrid va a ganar el partido. Pues imaginad que vamos a la casa de apuestas o a las casas de apuestas entre todas, y en alguna encontramos que el Real Madrid se paga a cuota 1,90. En ese caso, hemos encontrado una cuota con muchísimo valor, porque todo apunta a que el Real Madrid va a ganar, y además la casa de apuestas le da un porcentaje más bajo del que realmente nosotros creemos que tiene, porque creemos que tiene muchas más posibilidades. Creemos que la cuota debería estar mucho más baja, la hemos encontrado más alta y por lo tanto esa cuota tiene valor, ¿vale? Es importante que sepáis esto, que en este caso, por ejemplo, sería lógico apostar al Real Madrid por la cuota que tiene.
pero no significa que vaya a ganar sí o sí. Lo que sí significa es que si esta apuesta, por ejemplo, la repitiésemos durante muchas veces en el tiempo con los mismos factores, lo más probable es que las veces que acertemos sean más de las que fallemos, y además, como esa cuota tenía mucho valor, al final hará que ganemos más dinero del que perdamos, ¿vale? Pero no significa que todas las apuestas se vayan a acertar. ¿Cuántas veces hemos visto partidos donde el equipo local es súper favorito, lleva 20 tiros a portería, van 0-0 y el rival en la primera que llega le marca y acaban perdiendo el partido 0-1? Lo hemos visto muchas veces, ¿vale? Así que es muy importante que tengáis claro eso también. Que una apuesta tenga valor no significa que una apuesta se vaya a acertar sí o sí. Porque imaginad este mismo ejemplo al revés. Imaginad que en vez de una cuota 1,90, el Real Madrid se paga cuota 1,01. En ese caso no tendría ningún sentido apostarle al Real Madrid, porque sí, todos creemos que va a ganar y lo más probable es que el Real Madrid ganase ese partido. Pero si no gana, si empata o pierde, lo que perdemos y lo que tendremos que tardar en recuperar todo ese dinero por el valor que tiene esa cuota, por esa cuota tan baja que tiene, no merece la pena apostarle, ¿vale? Todos los equipos, todos los tenistas, todos los deportistas tienen una cuota, o sea, todas sus cuotas tienen valor hasta un cierto punto. Si esa cuota baja mucho, no merece la pena apostarle, por lo que os digo, porque a largo plazo no ganaremos dinero, al contrario, lo perderemos. Entonces lo importante es encontrar cuotas con valor, cuotas, como os digo, que nosotros creemos que en la casa de apuestas nos las ponen más alta de lo que realmente nosotros creemos que debería estar. Y con esto os quería comentar algo que es un error muy común que todos solemos cometer, sobre todo cuando empezamos a apostar. Y es que cuando tú empiezas a apostar, lo normal es que apuestes a lo que crees que va a pasar. Y te da un poco igual la cuota que tenga eso. Tú apuestas pues a que el Real Madrid va a ganar, tenga cuota 1,50, 1,20 o 1,10. Apuestas a que el Bayern va a ganar, tenga la cuota que tenga. Apuestas a que el Paris Saint-Germain va a ganar, tenga la cuota que tenga. Y eso evidentemente las casas de apuestas lo saben y ponen cuotas muy por debajo de lo que realmente deberían estar para que cuando aciertes pues ganes un poco, pero cuando falles pierdas todo lo que has recuperado, todo lo que ya habías ganado, incluso más. Así que es muy importante que las apuestas deportivas apostéis a lo que creéis que va a pasar y además a lo que tiene valor, porque si no, no merece la pena apostar. Y ya para acabar, antes de ir con ese procedimiento y esa fórmula que os había comentado al principio del vídeo, habrá una pregunta que seguramente algunos habrá hecho, y es ¿cómo puedo saber si estoy apostando con valor o no? Es algo muy complicado, porque como os he dicho es algo subjetivo, no hay nadie que nos diga si algo tiene valor o no, pero quizá la forma más interesante o la más acertada de hacerlo sería mirando la cuota de cierre de la apuesta que hemos hecho. ¿Qué es la cuota de cierre? Básicamente es la última cuota que tiene la apuesta o el mercado en el que hayamos apostado justo antes del inicio del partido. Es decir, justo antes de que el árbitro pite el inicio del partido, esa cuota es la cuota de cierre. Si tú la apuesta la has hecho unas horas antes o unos días antes y está por encima de esa cuota de cierre, probablemente hayas apostado con valor. Si está por debajo, probablemente hayas apostado sin valor, ¿vale? Pero como digo, no es una forma totalmente clara, aunque sí que es verdad que si hacemos 100, 500, 1000 apuestas y en la mayoría la cuota de cierre está por debajo de la cuota a la que nosotros hemos apostado, es muy probable que estemos apostando con valor. Ahora sí, vamos a hablar de ese procedimiento que os había dicho al principio del vídeo y esa fórmula que os va a ayudar a descartar esas apuestas que no merece la pena que hagamos y encontremos aquellas apuestas que realmente sí que merece la pena que hagamos y son las que merece la pena que pongamos nuestro dinero y nos jugamos nuestro dinero. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Os voy a poner todo el procedimiento, digamos, con mi ejemplo, ¿vale? Con lo que hago yo. Yo, como sabéis, no soy una persona que suele apostar mucho por mi cuenta, porque suelo sobre todo apostar siguiendo a tipsters, ¿vale? Prefiero pagar y que otra persona que realmente sabe y que es profesional de ello, pues me diga las apuestas. Pero sí que es verdad que de vez en cuando, pues como suelo ver la Liga Española sobre todo, miro los partidos y si hay alguna apuesta que creo que puede tener valor y que tengo suficiente información, pues sigo en adelante. Pero ¿qué procedimiento hago yo? Como os digo, ver los partidos sin ver las cuotas, ¿vale? Es muy importante que no veáis las cuotas, que veáis los partidos, por ejemplo, yendo a la web oficial de la Liga o donde queráis, pero ver los partidos sin ver las cuotas. Una vez veis todos los partidos, es muy probable que ya descartéis algunos partidos, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues si hay partidos de equipos que no he visto ningún partido o que los últimos partidos no los he visto, que no tengo suficiente información, directamente los descarto, porque es muy probable, o es seguro, que la casa de apuestas va a tener más información que yo y por lo tanto no voy a saber ver realmente el valor. Así que descarto primeros partidos. Una vez tengo partidos que ya pues conozco a los equipos bastante bien, los suelo ver sus partidos, tengo información reciente y demás, lo que hago es
determinar en qué mercados apostaría, ¿vale? Por ejemplo, si hay un equipo que juega de local y creo que es muy probable que gane, pues apostaría al mercado de gana local. Si hay en otro partido dos equipos que se enfrentan que son muy goleadores, o yo creo que son muy goleadores y creo que va a haber goles, pues me iría y me apuntaría pues que va a haber goles, o el más de 2,5 goles o el más de 3,5 goles. Una vez tengo esto, lo que hago es anotarme los porcentajes de cada cosa o sea, qué probabilidades creo que tiene cada hecho de pasar. Por ejemplo, en el caso que os he dicho de que creo que va a ganar el equipo local, pues me apuntaría, pues a lo mejor 70%, 15% y 15%. Es decir, 70% que gana el equipo local, 15% que queda en empate y 15% que gana el equipo visitante. En el partido que creo que va a haber goles, pues creo que hay un 80% de probabilidades de que haya más de 2,5 goles y un 20% de probabilidades de que haya menos de 2,5 goles, ¿vale? Y eso lo hago en todos los mercados que yo conozca o que yo creo que puedo tener información de todos los partidos y anoto los porcentajes. Una vez anoto los porcentajes, aplico la fórmula y lo paso a cuotas, ¿vale? Ya sabéis que para pasar de cuota a porcentaje o de porcentaje a cuota, lo que tienes que hacer es 1 entre, en este caso el porcentaje, por 100. Con eso tendríamos la cuota, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del 75%, si hacemos 1 entre 75 por 100, nos da 1,33. Esa será la cuota que nos anotaremos. Una vez tengo todos los porcentajes pasados a cuotas, lo que hago es irme a un comparador de cuotas, perdón. Yo utilizo Odds Portal, ¿vale? Hay varios, pero Odds Portal pues incluye las casas de apuestas en las que yo suelo apostar y me va muy bien. Entonces allí lo bueno que tiene es que encontrarás diferentes cuotas. Las casas de apuestas no siempre tienen las mismas cuotas y puede que te encuentres una casa de apuestas que tiene una cuota donde sí que encontrarás valor y que esa misma apuesta en otra casa de apuestas tenga la cuota más baja y por lo tanto no tenga valor. Entonces, en el caso del 1,33 que os he dicho, yo me iría, y si en alguna de las casas de apuestas está más alta de 1,33 esa apuesta, en esas casas de apuestas debería apostar, porque creo, bajo mi punto de vista, que esa apuesta tiene valor. Si están por debajo, no merece la pena apostar y por lo tanto lo descarto. Por mucho que crea que eso va a pasar, por mucho que le haya puesto 99% de probabilidades de que creo que va a pasar, si la cuota está más baja, no merece la pena apostar, ¿de acuerdo? Es muy importante, y lo he recalcado durante todo el vídeo, que si no hay valor, no merece la pena apostar, ¿vale? Porque va a haber apuestas todos los días, va a haber más apuestas, va a haber más partidos. Y si haces es mejor hacer pequeñas apuestas o pocas apuestas y que tengan mucho valor que hacer muchas apuestas y que algunas tengan valor y que otras no tengan, porque al final sube, baja, y al final te quedas igual o pierdes. Si apuestas con valor, vas a subir sí o sí, o sea, no hay más, ¿vale? Así que bueno, este sería el vídeo, espero que os haya quedado bastante claro, creo que es un vídeo bastante interesante, sobre todo para todos aquellos pues, que no conocíais ciertas cosas que he dicho, seguro que os va a ayudar a mejorar como apostador y que si aplicáis esto y hasta ahora no lo aplicáis, seguro que de aquí en adelante vais a conseguir ganar dinero. Así que nada más, como siempre os digo, tenéis en la descripción tanto mi Twitter, por si me queréis seguir o si queréis contactarme por esa red social, y también tenéis mi correo electrónico y el Telegram por si queréis hablar por privado conmigo por allí, por si tenéis cualquier duda sobre esto o sobre lo que sea. Así que nada más, espero que os haya gustado, como os he dicho antes, si ha sido así, si os ha gustado, pues apoyad con un me gusta, me ayuda muchísimo, y nada más, espero volver a veros pronto por aquí. Adiós.